Buenas noches, ¿pueden ver el PowerPoint? Buenas noches, sí, licenciado, se puede ver. Ok. Antes de empezar la clase, novedad. El próximo miércoles vamos a dar nuestro examen, nuestro segundo examen parcial. Tome nota, por favor. Estaríamos hablando del miércoles 18. Voy a ver mi calendario. Sí, miércoles 18, a las 10 de la noche. Así que vamos a ir trabajando en ese sentido, ¿ok? Hoy vamos a avanzar un nuevo tema que no lo vamos a ver en el examen, así que no se preocupen. Este tema se denomina el apalancamiento operativo y financiero. Tiene mucha relación con el tema que vimos de los puntos de equilibrio, el modelo de costo y volumen de utilidad, y ya van a ver por qué. Empezamos por la parte de los fundamentos. El tema de apalancamiento, tanto operativo y financiero, es un tema para la toma de decisiones de corto plazo. Por eso es que estamos viendo en Finanzas 1. El apalancamiento vamos a entender como la manera en que una empresa puede llegar a administrar sus denominados costos fijos a objeto de que, producto de esa administración, pueda incrementar sus resultados netos de gestión. En otras palabras, a toda empresa le gusta ganar, le gusta tener utilidades. Entonces, este tema aborda la manera en que puede incrementar sus utilidades la empresa haciendo una adecuada gestión de sus costos fijos. Una segunda definición nos dice que el apalancamiento es el grado en el cual se utilizan los costos fijos para alcanzar variaciones, para modificar o incrementar sus resultados netos de gestión. Una tercera definición nos dice que el apalancamiento es la capacidad que tiene una empresa para obtener variaciones en sus resultados de gestión, producto de las variaciones en sus ventas, ¿no? Entonces, nos habla de qué manera podemos cambiar el comportamiento de las utilidades netas de gestión, producto de los cambios en las ventas. En todo caso, estas definiciones apuntan a la capacidad que tenga una empresa para aprovechar los denominados costos fijos. Como en el corto plazo, todos los costos de una empresa son fijos, cuando incrementamos el nivel de ventas, manteniendo los costos fijos, solo un componente de los costos llegan a incrementarse con las ventas. No es el costo total. Porque como ya vimos en el anterior tema, el costo total está compuesto de dos grandes costos: costo fijo y el costo variable total, ¿no ve? Entonces, en el corto plazo, el componente del costo fijo no va a cambiar, va a seguir siendo constante. El que va a cambiar es el costo variable. Entonces, cuando nosotros empujamos a tener mayor niveles de venta, van a subir los costos, pero no los dos costos, solo un componente de los costos. ¿Cuál es? El costo variable, no así el costo fijo. ¿Eso qué nos permite entonces? De que en la medida que los costos fijos se mantienen constantes, las ganancias por cada unidad adicional que logremos vender va a ser mayor. O sea, la utilidad marginal de cada unidad vendida va a ser mayor. ¿Por qué? Porque sus costos
no suben en todos sus componentes, solamente los costos variables. Entonces, lo que hay que aprovechar es de qué manera nos apalancamos en los llamados costos fijos. En la gráfica, ustedes pueden observar lo que es un apalancamiento, que no es otra cosa que colocar una vara que esté apoyada sobre un punto fijo, sobre un punto en el cual nosotros ejercemos una presión en uno de los extremos. En otras palabras, ustedes hacen presión en este extremo, bajan la palanca abajo, si ustedes quieren la palabra, si vale la palabra. ¿Y qué van a producir? En el otro extremo de la palanca van a producir una elevación que va en ese sentido. O sea, la palanca baja hacia abajo en el extremo y en el otro extremo sube. Entonces, ese punto donde se apoya esta vara es el costo fijo. Y en la medida que nosotros vamos vendiendo más, nos apalancamos en el costo fijo con el propósito de elevar el resultado neto de gestión. Esto es lo que vamos a entender en pocas palabras como apalancamiento. Y vamos a ver entonces dos grados de apalancamiento, el denominado el apalancamiento primario u operativo, y por el otro lado, el apalancamiento financiero o secundario. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí vamos a ir a comprender en qué consiste estos dos tipos de apalancamiento. Pero la idea básica es eso, ¿no? Aprovechen sus costos fijos para encontrar mayores niveles de utilidad vendiendo más. Ok. Hablemos del primer tipo de apalancamiento, el apalancamiento primario o llamado operativo. Haciendo relación a la definición de apalancamiento, el apalancamiento operativo nos dice la capacidad que tiene una empresa para optimizar, para incrementar, ojo, las utilidades antes de intereses, antes de impuesto. Aquí no estamos hablando de las utilidades netas de gestión, sino de una utilidad que esté antes de los intereses, antes de los impuestos. Entendiendo siempre que estamos hablando del IUE en la parte impositiva, ¿no? Entonces, el apalancamiento operativo trata de cuantificar la capacidad que tiene una empresa para incrementar sus utilidades antes de intereses y antes de impuesto sobre la base de sus costos operativos fijos. Entonces, produce más y simplemente se le van a incrementar sus costos operativos variables, no así los fijos. Entonces, cada vez que nosotros aumentamos nuestras ventas, se supone, se asume que el único costo que va a subir es el costo variable, no así los fijos. Y esto hace entonces que las utilidades, en este caso, antes de intereses, antes de impuestos, vayan a incrementarse. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el llamado índice de apalancamiento operativo? Simplemente vamos a hacer una división. ¿En qué consiste la división? Vamos a colocar en el numerador la variación de las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, que está simbolizado como el UAI, doble I, ¿no? Entonces, arriba colocamos
variación que experimentan las utilidades antes de intereses, antes de impuestos. Y abajo, ¿qué vamos a poner? La variación de las ventas en unidades físicas. Vamos a ver en qué proporción las ventas se han incrementado en unidades físicas. ¿Ok? Esta división nos va a permitir calcular lo que nosotros vamos a conocer como el índice de apalancamiento primario o llamado también apalancamiento operativo. El segundo tipo de apalancamiento, el llamado secundario financiero, este también mide la capacidad de la firma para incrementar sus resultados netos de gestión en este caso, las utilidades netas de gestión. Esto es muy diferente. En el anterior hablábamos de la utilidad antes de impuestos, antes de intereses. En este otro caso estamos hablando de las utilidades netas. Entonces, ¿cómo podemos incrementar, variar las utilidades netas en base a la administración ya no de costos operativos fijos, sino de los costos financieros fijos? Entonces, esta es una segunda diferencia. En el apalancamiento operativo manejamos utilidades antes de intereses, antes de impuesto y manejamos costos operativos fijos. En este segundo apalancamiento hablamos de utilidades netas de gestión y hablamos de los costos financieros que son fijos. Este último grado de apalancamiento, cuando se trata de empresas que no son unipersonales, es decir, empresas que pertenecen a una sociedad de acciones, es posible de ser calculado ya no a nivel de utilidad neta de gestión, sino a nivel de dividendo por acción. Eso lo vamos a ver a través de un ejercicio, cuál es la diferencia. Y entonces, si hablamos, en el caso de sociedades, empresas constituidas como sociedades, y hablamos de dividendos por acción, necesariamente estamos haciendo alusión al tema de las políticas en materia de dividendos. Y el costo del dinero. Esto se los menciono porque son temas que los que tienen interés de estudiar y un poco de suerte podrán ver conmigo en Finanzas 2, vemos la política de dividendos, y en Finanzas 3 vemos la teoría del costo de capital. Entonces, el tema de apalancamiento tiene que ver con estos dos temas, y ya lo vamos a ver con lujo de detalles más adelante. Y hablamos del costo de capital como el costo del dinero, porque cuando una empresa decide endeudarse, decide prestarse plata, lo que va a pagar es intereses. Y los intereses, como vamos a ver, son los denominados costos fijos, porque el banco cobra intereses no en función a lo que ustedes venden, cobra intereses en función a la cantidad de plata que se han prestado y a la tasa de interés pactada. De ahí sale el importe de los intereses. Entonces, al banco no le interesa si ustedes no trabajan todo el mes, o trabajan una hora al mes, o trabajan las 24 horas del mes. Eso al banco no le importa. Eso es un tema de decisión de ustedes. Pero lo que les sí importa es que tengamos plata para pagarle su capital e interés. En ese sentido, esa plata que el banco nos pueda prestar, pues deberá estar orientada siempre para fines productivos. Y si hablamos en materia de inversión, la rentabilidad que nosotros alcancemos por una determinada inversión realizada debe ser mayor que su costo financiero. Es decir, en otras palabras, si me voy a prestar plata del banco para hacer un proyecto, el proyecto me tiene que dar una ganancia, una rentabilidad superior a lo que me cobra el banco. Solo así lo podría llevar adelante el proyecto.
De lo contrario es perder plata, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular lo que llamamos el apalancamiento financiero? Vamos a hacer igual una división. En este caso, una división entre las variaciones determinadas en el impuesto, perdón, en la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, sobre las variaciones en la utilidad neta. Entonces, repito, la fórmula que vamos a aplicar para calcular el índice de apalancamiento financiero es colocar en el numerador las variaciones que experimenta la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, el UAI, sobre las variaciones en el capital neto, la utilidad neta, en la utilidad neta de gestión. Estas van a ser las fórmulas con las cuales vamos a trabajar y calcular los dos índices de apalancamiento financiero. Se suele también hablar de apalancamiento, pero no es el apalancamiento que nos interesa en el tema. Cuando una empresa, ¿se acuerdan de un indicador financiero que hemos visto, no? La relación deuda-capital. Y decíamos ahí, por cada peso que el propietario coloca en su empresa, invierte en su empresa, ¿cuántos pesos logra prestarse? Entonces, también hay de un apalancamiento financiero justamente cuando medimos en qué cantidad nosotros invertimos con plata propia en nuestra empresa y cuántos recursos conseguimos de plata ajena. Entonces, ese tema que están viendo aquí como fórmulas no es lo que vamos a entender como apalancamiento financiero, pero suele ser también conocido en el conocimiento financiero, el apalancamiento financiero concebido cuánta plata pones frente a cuánta plata consiguen prestarse. Pero no vamos a ir por ese lado, sino por este otro, donde decíamos que el índice de apalancamiento lo vamos a encontrar dividiendo las variaciones en la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, sobre la utilidad, sobre los cambios en la utilidad neta. Bueno, no se preocupen, todo esto lo vamos a traducir en un ejemplo donde podamos ver paso a paso la aplicación de estas llamadas técnicas de apalancamiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a aplicar? Lo que tenemos que hacer es agarrar un estado de resultados de la empresa y clasificar el conjunto de costos que tiene la misma, tanto gastos como costos. Y cada ítem del costo y gasto lo vamos a clasificar como costo fijo o como costo variable. El concepto de costo fijo y costo variable ya lo conocen. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar cada una de las cuentas del estado de resultados y vamos a decir, esta cuenta es costo fijo o costo variable, costo fijo y costo variable. Luego lo vamos a resumir en un cuadrito sencillo, cuánto es el total del costo fijo, cuánto es el total del costo variable. Y además de resumirlo, lo vamos a clasificar. Vamos a decir, estos son los costos operativos y estos son los costos financieros. Después que hayamos hecho ese resumen, vamos a pasar a determinar, a calcular el llamado costo variable unitario. Claro, como estamos hablando del costo variable, solo utilizamos aquellos ítems que son considerados como costos variables.
Punto número 5, determinamos el índice de apalancamiento operativo. Punto número 6, calculamos el índice de apalancamiento financiero. Y este apalancamiento financiero lo vamos a calcular en dos casos. El asumir de que la empresa es unipersonal, es decir, que pertenece a un solo dueño. Y dos, pertenecer esta empresa, esos predios, a una persona que esté a cargo de ellos. Y poder desarrollar este índice de apalancamiento en función a la pertenencia que tenga las acciones o al nivel del propietario, si es que los predios, la industria, la empresa pertenece a un solo dueño, o si pertenece a varios dueños cuando tengamos accionistas. ¿Ok? Entonces, estos 5 grandes pasos, chicos, es lo que vamos a ver ahora a través de un ejercicio a fin de poder aplicar la teoría a la práctica de una manera muy sencilla. Vamos a buscar algún estado de resultados que tenga. Espérenme un segundito. Al cual le podamos calcular sus costos fijos y costos variables. ¿Dónde tengo un caso de esos? Tenemos, creo, uno. Mm. Ok, ahí tenemos un dato. ¿Prefieren copiar o prefieren que les mande el archivo ahorita a través de su compañera?
Lo vamos a llamar ejercicio 9 de mayo. Y le vamos a enviar a nuestra compañera, ¿dónde está? Ciela. Listo, descarga ese, perdón, primero, Graciela, por favor, comparte con tus compañeros ese archivo Excel y el resto, una vez que lo tenga el archivo, compartan, ábranlo. Bueno, el archivo que les acabo de enviar es este. Este es un estado de resultados. Y se trata de una empresa industrial. ¿Y cómo sabemos que se trata de una empresa industrial? Simplemente, lo único que tienen que ver es que aquí en vez de costos de venta, tiene costos de artículos fabricados y vendidos. La empresa comercial ahí tendrá costos de venta. En cambio, las empresas industriales tendrán los costos de fabricación de los artículos vendidos. Y el reporte que está acá al lado es un estado financiero auxiliar que se llama estado de costos, donde detalla los costos en los cuales se han incurrido en las unidades que fueron objeto de venta el año anterior. Bueno, entonces habilitan una columna de costos fijos y una columna de costos variables. Al lado del estado de resultados y también al lado del estado de costos.
Ok. Ahora, si bien tienen estos números, conmigo vamos a hacer uno por uno, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el estado de resultados y vamos a ir clasificando costos y gastos en costos fijos y en costos variables. Recordando que los costos fijos, como son constantes, no cambian con el nivel de producción ni ventas. O sea, dejamos de vender, no vendemos nada, los costos fijos son iguales. Vendemos 3 veces más, los costos fijos son iguales. Entonces, el costo fijo no tiene nada que ver con lo que producen y lo que venden. Entonces, los otros costos, que son los costos variables, estos sí tienen que ver mucho con el nivel de producción y ventas. Suben las ventas, sube la producción, el costo variable va a subir. ¿En qué proporción? Eso no sé. Puede ser proporcional, más que proporcional o menos que proporcional. Pero esa es harina de otro costado. Bajan las ventas, bajarán los costos variables, ¿no? Entonces, tiene una relación totalmente estrecha. Es directa la relación, hacia arriba o hacia abajo. Ahora, en la realidad, como les decía en el anterior tema, en la empresa real, no en la empresa académica, pueden encontrarse con costos que son semifijos o también llamados semivariables. ¿Qué significa esto? Que tienen una parte fija y otra parte variable. Es normal que podamos encontrarnos costos de esta naturaleza. Entonces, la manera que vamos a trabajar cuando encontremos estos llamados mixtos es ver cuán grande es la porción fija o cuán grande es la porción variable. Y la que gane va a determinar si ese costo es tomado en cuenta como fijo o como variable. Se repito, si tengo un costo mixto donde la parte fija es, por decirles algo, si la parte fija llega a ser un 30% y la parte variable es un 70% del costo, entonces a este costo lo voy a tomar como variable. Pero si es al revés, si la parte fija es 70% y la parte variable es 30%, a ese costo lo tomaré como un costo fijo. Y si finalmente la pregunta difícil que me hacen, ¿y si es cabalito 50%, qué hago? Sí, claro, eso es un caso extremo, pero si se llega a dar, coloquen como fijo como variable, no hay es muy poco probable que sea exactamente igual. Es poco probable. Bien, bajo esa lógica, ahora chicos, vamos conmigo. Primera línea del estado de resultados. Ingresos por venta, ¿es costo fijo o costo variable? Costo variable. ¿Otra persona? Variable. Variable. No es costo. Variable. ¿Sí? ¿Todos variable? ¿O alguien tiene otra posición? Es un costo. ¿Qué? No es costo, dice. Ah, pues no es costo, pues, pero yo les pregunto para ver si pisan el palito y evidentemente pisan el palito, ¿no? Les digo, vamos a clasificar el costo y el gasto y lo primero que les digo, el ingreso es costo fijo o costo variable. Y me dicen variable. Eso no tiene nada que ver la línea de ingresos. Así tengan ingresos operativos o no operativos, cuidado que me estén clasificando como costo fijo y costo variable. Son ingresos. ¿Qué tenemos que clasificar? Solo los costos. ¿Queda claro? Cuidado que me vayan a hacer cosas como esas.
¿El costo de artículos fabricados y vendidos es costo o es ingreso? Costo. Es un Costo, costo. licenciado. Bueno, es un costo que asciende a 750,000. El detalle de esos 750,000 está al otro lado, en lo que llamamos estado de costos. Vamos a colocar total y voy a sumar la columna, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿de qué está compuesto estos 700,000? Me está dando este auxiliar que se llama estado de costo. Entonces, no lo vamos a clasificar esta línea de 750,000. ¿Por qué? Porque esa clasificación lo vamos a hacer al lado, en el otro cuadro. Entonces, pasemos a la otra línea. Utilidad, utilidad bruta. Tampoco me vayan a clasificar, eso es utilidad, no es costo. Y después entramos a los gastos de administración. En los gastos de administración dice que tenemos alquileres, tenemos salarios del personal administrativo, tengo depreciaciones y tengo seguros. Ahora sí, alquileres, costo fijo, costo variable. Costo fijo. Fijo. ¿Por Costo qué? fijo. ¿Por qué? Porque aún así, si bueno, arrendamos, ¿no? El lugar, si es que nuestra producción no depende de eso directamente, tenemos que seguir controlando el alquiler total. Eso. Dicho de otra forma, al propietario, al dueño de la casa, al dueño de las oficinas, ¿qué le importa si ustedes trabajan o no trabajan? Él ha fijado con ustedes un alquiler. Y así bailen, rían, trabajen o no trabajen en su oficina, en sus ambientes, ustedes tienen que pagar un mismo alquiler, ¿no? No cobra alquiler por unidades vendidas, no. Entonces, esto definitivamente es un costo fijo. Salarios del personal administrativo, estoy hablando del portero, del contador, del gerente, del abogado. Costo fijo, costo variable. Fijo, ¿Por qué? porque igual no depende de cuánto vayamos a producir. Hay una ley que establece que debemos pagar el sueldo total. Bueno, más que la ley de pagar el sueldo total, es que esa gente, esas personas, eh, así nos vayamos de vacación, igual van a seguir haciendo su labor, ¿no? El portero igual va a seguir cuidando la fábrica, produzca más, produzca menos. Igual un abogado vamos a tener en asesoría legal, al abogado no le vamos a decir, te voy a pagar más si produzco más o si produzco menos, te pago menos, no va por ese lado. Entonces, ese tipo de personal estamos hablando, no los trabajadores, no los operarios. Depreciación. Licenciado, ahí yo tengo una duda, porque Dime, creo que también depende del método que utilicemos en el tema de las depreciaciones, ¿verdad? exactamente. Si te digo Entonces, es línea recta, sería costo variable. ¿eh? Ah, perdón, sí sería costo fijo. Perdón. Ajá. Si utilizamos el método de depreciación de línea recta, llega a ser un costo fijo, ¿no? Porque la línea recta, ¿cómo es? En pocas palabras, es agarrar el valor bruto del activo, le quitamos su valor residual dividido entre el número de años de vida útil y sacamos la depreciación por año, ¿no? Y cuando sacamos por este método, no nos preguntamos si la maquinaria está trabajando 24 horas al día o trabaja 1 hora al día o trabaja día por medio. No, porque su depreciación llega a ser calculada independientemente de cuánto se la use. Entonces, en este caso es una depreciación que pertenece al costo fijo. Ahora, la compañera acertadamente me pregunta y me dice,
Y si la empresa está trabajando con un método por unidades de producción, es decir, la depreciación no es constante, sino que está sujeta al nivel de unidades que producimos. Entonces, ese es otro tipo de método de depreciación, que esté en función al nivel de producción. En ese caso, la depreciación sí sería costo variable, en ese caso. Pero ahí entonces lo que tenemos que confirmar es que el método que la empresa haya registrado y aplicado en cuanto a la depreciación corresponda, si es método de línea recta, pasará a ser costo fijo. Pero si es método en función a unidades producidas, será costo variable. ¿Ok? Como aquí no les digo nada, vamos a asumir que son fijos. Los seguros. Costo fijo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos los seguros, ellos establecen por un plazo el monto total. Igual no depende de la cantidad de producción que tengamos. Es cuando nosotros contratamos un seguro contra incendios para nuestros almacenes, ellos evidentemente para hacernos la póliza del seguro vienen a ver, se fijan cuánto tenemos en el almacén, qué tipo de material está en el almacén, cuánto es su valor, y en función a eso hacen una póliza, ¿no? Esa póliza determina una prima, que es el costo que hay que pagar por ese seguro. Normalmente los seguros es por un año. Y ese seguro se va prorrateando durante el año, llevándose paulatinamente al gasto. Entonces, este es un costo netamente fijo. ¿Por qué? Porque si yo en el medio del año produzco más y abarroto más materia prima, el seguro igual me lo tiene que cubrir, ¿no? Ok. El total de gastos de administración no lo vamos a clasificar. ¿Por qué? Porque dentro de estos gastos de administración o costos de administración pudieran existir variables, costos variables. Por eso que no tiene sentido clasificar el costo, porque además estaríamos duplicando. Vamos a los gastos de comercialización. Dice que nosotros pagamos comisiones a los vendedores, 2 pesos por cada unidad que vende. Eso en el año sumó 300,000. ¿Qué será? ¿Costo fijo o costo variable? Que me conteste un varón. Las mismas Variable, noticias licenciado. me dicen. ¿Por qué variable? Porque depende del nivel de ventas que hubieron en el año. Correcto, ¿no? Si al vendedor que me ha vendido 10, le pagaré 20 pesos, 2 por 10 unidades que he vendido. Pero otro tengo más acelerado y me ha vendido 50 unidades. Ese tipo no le puedo pagar 10, le voy a pagar 50 por 2, le voy a pagar 100 pesos. ¿Por qué? Porque tiene más unidades vendidas. Entonces, este es un costo que se mueve en función al nivel de las ventas, variable. La depreciación de la camioneta con la que repartimos las cosas. Fijo variable. Sería. Un costo fijo, ¿no? Porque estamos asumiendo que que tiene método de la línea recta. El IT, el impuesto a las transacciones. El fisco nos cobra 3%. ¿3% de qué? De las ventas que tenemos. Ya, entonces, ¿es fijo o es variable? Es Es costo variable. Es costo variable, ¿no? Porque cuanto más venden, más impuesto van a pagar, es así de sencillo. No venden nada, no pagan nada de IT. Ahora, nuestras cobranzas las realizamos a través de una banca o a través de una entidad financiera. La entidad financiera dice que nos cobra 1.5 de las ventas, de las cobranzas. ¿Ese es un costo fijo o costo variable?
¿Qué opinan, chicos? Variable. Es costo variable, ¿no? Porque el banco no sabe cuánto va a cobrar. Y se supone que va a cobrar más en la medida que vendemos más y por lo tanto hay más clientes que vienen a pagar al banco. Entonces, este es un costo netamente variable. Intereses sobre el préstamo. Fijo o variable. Fijo. ¿Por qué? Ok, me parece bien. Es fijo porque el banco me cobra intereses en función a la plata que me presté, ¿no ve? Y en función también al plazo. Y lógicamente me aplico una tasa de interés. Al banco lo que le interesa cobrarme mes a mes es sobre la plata que le debo todavía. No le importa si vendo mucho o por el COVID he tenido que cerrar mi empresa varios días y no vendí. El banco me dice, qué pena, lo siento, pero usted me debe tanto de interés. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo y usted, su capital no ha cancelado o no ha bajado tanto como se esperaba, etcétera. Entonces, este es un costo netamente fijo. ¿Por qué? Porque al banco no le importa si yo vendo más o vendo menos, yo le voy a pagar conforme a lo que está establecido en el contrato de préstamo. El IUE forma parte de la estructura de costos. ¿Será variable o será fijo? Variable. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a la utilidad que nosotros saquemos. Claro, que la base imponible se va a mover en la medida que haya más ventas, haya más costos. O sea, no es fijo el impuesto a las utilidades, ¿no? No es constante. Si duplico mis ventas, no puedo esperar que la utilidad, que el impuesto a las utilidades sea siendo el mismo. Va a tener que subir. Si baja mis ventas, obviamente tampoco voy a pagar el mismo impuesto. Seguramente el impuesto bajará. Entonces, este es un costo netamente variable. Ok. Entonces, de esta manera, muchachos, ustedes en el conjunto de cuentas que puedan ver en el estado de resultado, cuentas más, cuentas menos, ustedes tienen que irme clasificando así, en dos columnas como costo fijo o como costo variable. Entonces, podrían encontrarse, como les decía hace un momento, como por ejemplo en la parte de los costos administrativos. Por ahí podría aparecer el tema de la energía eléctrica, digamos, ¿no? En la factura de la energía eléctrica tenemos los dos componentes, una tarifa básica y una tarifa excedente. En ese caso, tendríamos que analizar las facturas, ver si la tarifa básica es más importante que la tarifa excedente o al revés. Y en función a eso, tomar una decisión para clasificar como costo fijo, como costo variable, en el caso de ese tipo de costos de que tengan un componente mixto. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Lo que vamos a hacer es, una vez que hemos clasificado todo eso, vamos a sacar unas columnas totalizadoras. Donde determinamos el total del costo fijo y el total del costo variable. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos al otro reporte que se llama estado de costos.
¿Se acuerdan lo que hicimos, no? Cuando habíamos visto el estado de resultados y yo les decía de qué manera, aplicando el método indirecto, podíamos determinar el costo de ventas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho? Habíamos hablado que el inventario final era igual ¿a qué? Al inventario inicial que tenemos al empezar el año, más todas las compras que hacemos en el año, menos todos los artículos vendidos que sacamos del almacén para vender. Y esta sumatoria de inventario inicial más compras menos los artículos vendidos, o si quieren podemos llamar consumos, ¿quieren? Nos da el inventario final. Entonces, cuando armábamos el estado de resultados, nosotros teníamos que calcular una variable que se llama el costo de ventas, ¿no ve? Y el costo de ventas no viene a ser otra cosa los artículos vendidos, el consumo, ¿no? Entonces, eso podríamos fácilmente encontrar cómo, despejando de la ecuación que les acabo de proponer, y me dirían entonces el costo de ventas, llevando al otro lado ese término con signo positivo, sería igual al inventario inicial más compras menos inventario final. Entonces, esto que estoy diciendo como costo de ventas es lo que les he puesto acá en la ecuación como los artículos vendidos o como el consumo. ¿Cuántas unidades he sacado para vender del almacén? Entonces, este es el método indirecto que me permite calcular cuántas unidades hemos vendido en el año. Agarrando el inventario inicial, todas las compras que hago en el año y le quito el saldo del inventario final. ¿Ok? Bajo esa lógica, ustedes están viendo ahora en el estado de costos la materia prima consumida, la materia prima utilizada en el año. Entonces agarramos el inventario inicial, le aumento las compras y con eso tendría estos dos términos, ¿no? Inventario inicial más compras. Y luego, ¿qué le debo quitar? El inventario final. Eso es lo que hacen acá, ¿no? Entonces, inventario inicial más compras menos inventario final, ¿qué me da? Me da, en este caso, las materias primas que han sido utilizadas en el año. Han sido utilizadas para producirse, se entiende, ¿no? Ahora, esta es la aplicación de un método indirecto para determinar, para cuantificar qué cantidad de materia prima utilicé en el año. Pero el fin ahora es saber si la materia prima es costo fijo o es costo variable. ¿Qué es? Costo variable. Costo netamente variable, ¿no? Porque este sí cambia en función al nivel de producción. Entonces, el costo que incurrimos en todo el año para fabricar, para producir los artículos que vendimos, asciende a 310,000. ¿Cómo hemos calculado los 310,000? Con el método indirecto. Ya, pero independientemente del método que hemos utilizado, la gran pregunta es ahora, ¿toda la materia prima que has utilizado es un costo fijo o es un costo variable? Es un costo totalmente variable, porque este sube en la medida que venden y producen más,
o baja en la medida que dejan de producir o no venden, ¿no? Mano de obra directa, 160,000 pesos. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Como costo fijo o como costo variable? Costo fijo. ¿Por qué? Porque de ¿Por igual qué? manera se paga a los operarios su sueldo. No varía del tanto de producción que tengamos. No, en este caso, estos son manos de obra directa, no es la indirecta, no es la costos, los salarios administrativos o los comerciales. A estos señores les pago por lo que trabajan. No producimos, ¿para qué voy a tener a un montón de operadores ahí parados rascándose si no están produciendo nada? Entonces, este es un costo variable que va a subir o va a bajar en la medida que nosotros produzcamos más. Si producimos más, obviamente seguramente vamos a contratar más mano de obra que venga a trabajar. Y si no produzco nada, se empezaría a despedir gente, porque no me puedo dar el lujo de pagar algo a cambio de que no trabajen absolutamente nada, ¿no? Pero entonces, esta mano de obra directa es parte de los costos variables. A ver, este aglutinante es un químico que se utiliza en el producto. No importa el nombre, no me digan qué tipo de químico, pero solamente se utiliza en el producto. Si ustedes digan, aunque sea, póngale gluten si quieren como nombre, ya. Costo fijo, costo variable. Costo variable. Costo variable, ¿no? Porque este químico, al colocarse al producto, va a subir o va a bajar en la medida que produzca más o produzca menos. Energía eléctrica. Costo Fijo o variable. fijo. Costo fijo. Variable. Pueden ser los dos. Variable, licenciado. Pueden ser los dos, pero como no tengo las facturas para mostrarle, vamos a utilizar el sentido común. El costo, la energía eléctrica, más que del foco que alumbra el ambiente, seguramente esta energía eléctrica está asociada a la maquinaria con la que funcionan los equipos, con lo cual producimos. Entonces, es muy probable que esta energía, más que de focos, corresponda a la energía con la cual trabajan las máquinas. Entonces, este es un costo variable. ¿Ya? Combustibles. Bueno, acá no conozco combustibles, no les puedo presentar, esta es la máquina, digamos, pero vamos a asumir que son aceites, que son tal vez gasolina, cosas que utilizamos para el funcionamiento de las máquinas, también las vamos a concebir como combustibles. Pero en la realidad, en la vida diaria, muchachos, no tienen que adivinar, lo que tienen que hacer es investigar en la empresa. Aquí dice combustibles 15,000. Vayan al comprobante contable y fíjense de dónde salir sus 15,000. Entonces, seguramente ahí van a estar las facturas y podrán ver de qué se trata, ¿no? Entonces, aquí no hay nada que adivinar. Como este es un ejemplo de escritorio, pues estamos asumiendo ciertos criterios. Sueldos del supervisor. El sueldo del supervisor. Fijo o variable. Fijo. El que está en la planta viendo que todo el mundo trabaje, que no esté interneteando, todas esas cosas. Fijo variable. Sí, este es costo fijo normalmente, ¿no? Porque a este no le pagamos por las unidades que producimos, sino por el trabajo que hace verificando puesto a puesto si es que está haciendo su tarea. La depreciación. Licenciado, hay, bueno, perdón.
afirmando esto de que cuando es directo, o sea, mano de obra directa sería variable, y cuando es indirecto sería fijo, ¿verdad? Sí, normalmente es así. Está bien, gracias. La depreciación. Fijo, ya hemos hablado de esto, ¿no? Material de limpieza. Aquí me pueden decir, bueno, es limpieza de las máquinas, puede ser limpieza del suelo, del alcohol que utilizamos por medidas de bioseguridad, de la lavandina, etcétera. Vamos a asumir que se trata de eso, ¿ya? Que se trata de, de los alcoholes, la lavandina, del ACE que utilizamos para limpiar el ambiente donde está la fábrica, etcétera. Entonces, ese es un costo fijo que lo tenemos que hacer sí o sí, independientemente cuánto produzcamos y cuánto vendamos, ¿sí? Porque si fuera limpieza o componentes como parte del material de mantenimiento que se tiene que hacer a las máquinas, si es rutinario, si no cambia en función al nivel de uso que tengan las máquinas, sería fijo y si no variable. Seguros. Es asegurado mis máquinas. Esto ya hemos platicado, también sería fijo, ¿no? Ok. Ahora tenemos el tema del inventario de productos en proceso. ¿Cómo lo vamos a clasificar esos inventarios en proceso? ¿Como fijo o como variable? Son productos que están a medio acabar. Obviamente, como son productos que están a medio acabar, tienen un costo. ¿Cómo le colocamos? ¿Fijo o variable? Sí, es costo variable. Y finalmente, el inventario final de los productos terminados, ¿no? Como es inventario final, está dando negativo por este hecho, por la ecuación acá. Aquí pusimos como menos inventario final. Eso también va a formar parte de los costos variables. ¿Por qué? Porque son artículos producidos. Entonces, si no produzco nada, no tendría nada de artículos vendidos, fabricados, terminados. Si no produzco nada, no tendría productos en proceso, ¿no? Si produzco mucho, probablemente tenga más productos terminados, más productos en proceso. Por ese motivo, son costos variables. Entonces, de manera similar, ahora vamos a colocar la sumatoria de los costos fijos y los costos variables, verificando siempre que la sumatoria sea igual a los 750,000, para no olvidarnos de algún costo que no lo hayamos clasificado. ¿Estamos bien, muchachos? Bien. Entonces, aquí el tema, o diría más que todo, la habilidad está en tener esa capacidad de poder clasificar las cuentas del costo y el gasto como costos fijos y como costos variables. Si sabemos hacer eso, el resto ya es pan comido. ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, ¿qué necesitamos hacer ahora? Ya sé los costos fijos, ya sé los costos variables, pero yo necesito ahora diferenciar los costos fijos y variables en lo que vamos a llamar como costos operativos y otros
que vamos a llamar los costos financieros. ¿Ok? Entonces ahora tengo que hacer una segunda clasificación. Ya he hecho mi clasificación en fijos y variables. Ahora, tanto los fijos como los variables los tengo que clasificar en dos, en los llamados operativos y en los llamados financieros. Tanto del estado de resultados como del estado de costos. Por eso es que estoy colocando en los dos. ¿Ok? Entonces tenemos que agarrar los 215,500, que es el costo fijo, y ahora tengo que saber de estos 215,500, cuántos son los costos operativos y cuántos son los costos financieros. Lo mismo para la otra columna y de manera similar también en el otro cuadro. Ahora, ¿cómo identificar cuáles son los costos operativos y cuáles son los costos financieros? Si quieren saber, tienen que venir a clases el día miércoles. Ahí se los explico porque si no nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, para los que se hayan conectado al final, muchachos, estamos quedando que el miércoles 18 vamos a dar nuestro segundo examen parcial. ¿Ya? En ese segundo examen parcial, no se preocupen, no va a entrar este tema. Pero sí los otros temas que vimos desde el principio del semestre. Así que prepárense para ese miércoles, lo vamos a hacer igual a las 10 de la noche. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, continuamos el próximo miércoles. Cuídense, muchachos. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias.